Correcto, como les comentaba, continuamos con la cuarta ponencia, la validación de los puntos críticos de control y la validación del plan de HACCP. Para ello nos va a acompañar Camila Reyes. Ella es ingeniera en industrias alimentarias, con diplomados en gestión de inocuidad. Ella es auditora HACCP, experta también en IFS Pack Secure, y tiene más de 10 años de experiencia en el rubro de industrias alimentarias. Muchas gracias, Camila, por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a IBRO, especialmente a Alberto Ibáñez. Entonces, comenzamos. Validación de límites de control y del plan HACCP, según el Codex Alimentarius en su última versión, el 2020. Gracias por la presentación, me da un poco de susto cuando me presentan así. Bien, entonces, los objetivos, y qué es un poco el objetivo y la agenda de lo que vamos a revisar. Vamos a identificar los requerimientos de validación en el sistema HACCP establecidos en el Codex Alimentarius, ya como el HACCP en su totalidad, y también vamos a revisar algunos elementos que están en las directrices para la validación de medidas de control de la inocuidad de los alimentos, que es otro documento. Ahí yo les puse los prints de cada uno de los documentos, si después los necesitan, también no hay problema con enviarles los links. Bien, partamos con algunas definiciones, chicos. Vamos a definir y después vamos a ir abriendo algunos elementos. Vamos a entender como medida de control a cualquier acción o actividad que pueda utilizarse a fin de prevenir, es decir, me anticipo, prevengo, eliminar, ¿ya? O eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos, o más bien reducirlo a un nivel aceptable. Prevenir, eliminar o reducir a niveles aceptables. O sea, son medidas, son acciones que realizamos con la finalidad de prevenir, eliminar o reducir el peligro, ¿ya? Esas son las medidas de control. Son como, por llamarlo de alguna manera, el remedio, ¿sí? Esas son las medidas. El remedio que voy a colocar, ¿cierto?, para los riesgos. Luego tenemos la siguiente definición, que es el sistema de control de inocuidad de los alimentos. Vamos a entender como sistema de control de inocuidad de los alimentos como una combinación de medidas de control que todas combinadas y en conjunto, trabajando unidas, asegura que el alimento sea inocuo según el uso previsto. Acuérdate que el uso previsto es cómo se va a consumir, o si lo tengo que cocinar, por ejemplo, antes de consumir, ¿ya? Entonces, combinación de las medidas que asegura que el alimento es inocuo según el uso. Bien, vamos a establecer también algunas diferencias entre estos conceptos que generalmente nos ocasionan ahí pugna, ¿cierto? Nos confundimos. Vamos a entender la vigilancia o monitoreo como el acto de ejecutar una secuencia planeada de observaciones, el típico checklist. Esa es la vigilancia o monitoreo, acto de ejecutar secuencia planificada de observaciones o mediciones, ¿sí? Después tenemos la verificación, ¿ya? Yo sé que el webinar es de la validación, ¿ya? Pero necesito que entendamos estos conceptos primero. La verificación es la aplicación de métodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones, además de la vigilancia, para determinar que esa medida de control está o ha estado funcionando de la manera prevista. Puede ser un análisis, puede ser revisar un registro, una tendencia, una inspección, una auditoría específica, etc. Y por último, que es de lo que se trata este webinar, tenemos la validación. La validación es asegurarnos que lo que queremos hacer funciona y va a funcionar en el tiempo. Voy a leer la definición. Dice, la obtención de pruebas que demuestren que la medida de control solita o en conjunto con las demás, si se aplica como corresponde, es capaz de controlar el peligro con el resultado que necesito. O sea, es una demostración de que la receta que vamos a aplicar funciona hoy, en las condiciones normales,
Y en las condiciones también cuando estamos apurados, cuando faltó personal, etc. Eso es una validación, la demostración. Quedarnos tranquilos que el sistema que estamos diseñando funciona. Entonces, entendamos, será por medio del proceso de validación que se puede demostrar que las medidas de control elegidas realmente son capaces de lograr de una manera constante el nivel previsto del control de peligro. ¿Sí? Por eso que también, voy a soplar otro dato, en los diagramas de flujo uno esperaría que estuvieran los reprocesos, ¿sí? O haber evaluado los turnos nocturnos, ¿ya? Entonces, porque la idea es que de manera constante podamos demostrar que se controlan los peligros, ¿ya? Ahí puse una lechuguita pensando, por ejemplo, en la validación de un proceso de sanitización, ¿ya? Bien, esto lo voy a pasar súper rápido, solamente lo puse para que ustedes vean ahí dónde del Códex Alimentario se menciona la validación, ¿ya? Sabemos que el HACCP tiene 12 pasos, no vamos a hablar de los 12 pasos, todos entendemos que HACCP o HACCP o APPCC es un sistema, es un método preventivo para asegurar la inocuidad alimentaria, ¿ya? En el principio 3 tenemos el establecimiento de límites críticos y estos límites críticos deben estar validados. Es decir, debemos asegurarnos y demostrar que esos límites críticos son los que corresponden y nos van a funcionar en el tiempo. Y después el principio 6 indica que se debe validar el plan HACCP, el plan por completo, ¿ya? Y luego establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el plan HACCP funciona, o sea, que es efectivo, que no solamente es un manual, ¿ya? Que nos queda muy bonito. Sí, ayer Nils hablaba ahí que los procedimientos nos quedan de repente súper lindos, pero la idea es ver que funcione, ¿ya? Entonces, bien, esto es lo mismo que revisamos recién. Vamos a realizar el análisis de peligro, identificación de las medidas de control. Acuérdate, las medidas son destinadas a prevenir, reducir o eliminar el peligro a niveles aceptables. Vamos a determinar los puntos críticos de control. ¿Qué es un punto crítico de control? Una etapa que requiere un control en cierta frecuencia, ¿cierto? Con ciertos límites, para asegurar que el producto va a pasar a la siguiente etapa siendo inocuo y va a llegar al cliente siendo inocuo. Entendemos como inocuidad el no causar daño, lesión o muerte al consumidor. En el tercer paso tenemos ahí establecer los límites críticos validados. Cuarto, establecer un sistema de vigilancia. Acuérdate que vigilancia es lo mismo que monitoreo de los PCC. Establecer un sistema de documentación y registros apropiados y validar este plan HACCP, todo lo anterior, ¿ya? Para establecer los procedimientos de verificación. Y por último, establecer las acciones correctivas, ¿ya? Entonces, textual citado del Códex Alimentarius, ¿sí? Antes de que se pueda aplicar el plan HACCP, es necesario validarlo. Bueno, lo que escribimos, lo que analizamos, los peligros que identificamos, ¿cierto? La probabilidad de ocurrencia con la severidad, con esta medida, en esta frecuencia, ¿son oportunos? ¿Son pertinentes? ¿Todos estos elementos controlan realmente el peligro? ¿Sí? Si de eso se trata el HACCP, es un método preventivo para asegurar la inocuidad alimentaria. Entonces, todo este HACCP que ya escribimos, logra ese control y dice que todos estos elementos, los peligros, los PCC, los límites críticos, las medidas de control, la frecuencia y el tipo de vigilancia. A veces nos encontramos, me toca hacer consultoría o auditoría o capacitación o conversar con mis colegas y a veces nos encontramos con frecuencias de monitoreo, de vigilancia del PCC súper espaciadas, diario o por turno. Bueno, ahí uno dice, bueno, no puedo decir que está mal, miremos de qué se trata, pero la idea es que la frecuencia también tenga una lógica,
¿sí? Las medidas correctivas, la frecuencia y el tipo de verificación, el tipo de información que debe registrarse. O sea que lo que sale en la planilla, pensemos en la planilla escrita, porque también puede ser en la tablet, ¿cierto? O sea, o en SAP, qué sé yo, ¿sí? Hay que actualizarse. O sea que lo que yo escribo también debe estar validado. Sí, ¿cuántas veces tenemos registros con campos en blanco? No, que eso no se llena. O algunos turnos lo llenan y el otro no. Todo en su conjunto el plan HACCP, ¿ya? Ahora, la validación de las medidas de control y sus límites críticos se realiza durante el desarrollo del plan HACCP, ¿sí? Si alguien tiene dudas, las pueden ir escribiendo. Puede ser que durante la misma presentación se vayan despejando, ¿ya? Entonces, antes de que se aplique el HACCP, debemos asegurarnos que todos estos elementos están validados, están revisados, ¿ya? Esto es lo mismo que acabamos de revisar. Los peligros, los PCC. ¿Cuántos PCC tenemos? Bueno, los PCC en su conjunto. No, Camila, pero es que un PCC es para un peligro físico, el otro es para un químico, el otro es para un microbiológico. Ok, pero el resultado de esos PCC debe ser un alimento inocuo. Entonces, en su conjunto, evaluemos. De todas maneras, igual vamos a tener que validar de forma particular cada PCC. Ya vamos a ver eso. Entonces, durante la aplicación inicial del sistema HACCP y una vez establecidos los procedimientos de verificación, deberían obtenerse pruebas en funcionamiento que demuestren que se puede lograr el control de manera sistemática, pero en las condiciones de mi producción. O sea, ¿podemos validar con datos históricos? Sí. ¿Nuestros? Sí. ¿Con información bibliográfica? Sí. Siempre y cuando nosotros tengamos condiciones similares de producción o hagamos cierta bajada de ese respaldo bibliográfico, ¿ya? Porque nosotros tenemos nuestro emplazamiento, Alberto estaba hablando de nuestro diseño higiénico, nuestro piso, nuestros muros, nuestra gente, ¿sí? Por lo tanto, de una u otra manera, esa base bibliográfica o ese histórico o otros elementos que vamos a revisar después, debemos aterrizarlos a nuestra realidad. Yo siempre digo, es una frase, no sé si será mía, pero siempre la digo, HACCP, me imagino, mi mamá teje mucho, ¿sí? Yo me imagino un traje a la medida, ¿sí? HACCP es un traje que le queda bien a tu organización. Tu plan HACCP es de tu organización. ¿Sí? Yo no te puedo pasar ya no sé usar los pendrive, un drive, ¿sí? Un archivo y decirte, toma aquí, usa este HACCP. Pues a lo mejor puede servir de ejemplo, metodología, pero el HACCP es de la empresa, de cada empresa en particular, ¿ya? Ahora, todo cambio que pueda repercutir en la inocuidad de los alimentos debería requerir una revisión del sistema HACCP y una revalidación. ¿Qué cambios? Vale decir, bueno, compraste un equipo nuevo, ¿sí? Cambiaste el equipo HACCP, a lo mejor cambiaron las funciones. Has tenido recall, retiro de productos de mercado, ¿ya? O has tenido sistemáticos reclamos, o tuviste un brote, o etcétera, ¿sí? Todo eso pudiera llevarnos a armar nuestro HACCP de nuevo y en consecuencia a revalidar. ¿Ya? ¿En base a qué podemos, en base a qué podemos validar? Literatura científica, modelos matemáticos, estudios de validación, orientaciones elaboradas por fuentes reconocidas, ¿ya? Ahora, el enfoque de la validación, bueno, podemos usar información como referencia. Ahí estoy corriendo un poquito la imagen. Referencias de publicaciones científicas o técnicas, estudios de validación previos, conocimientos históricos del funcionamiento de esa medida de control. Estoy pensando, por ejemplo, en la pasteurización. Hay mucha información de pasteurización. Datos experimentales pudieran ser estudios experimentales científicamente validados
que demuestren la idoneidad, es decir, que sirve, que calza, ¿ya? La idoneidad de la medida de control, ensayos de laboratorio, pruebas en planta piloto. Tercero, uso de condiciones normales, obtención de datos durante condiciones normales de funcionamiento del proceso en un plazo definido, por ejemplo, 3 a 6 semanas. Revisar el comportamiento de, por ejemplo, cómo están llegando las materias primas, si vienen o no con cierto contaminante o si vienen dentro de los límites, cómo llega, cómo afecta durante el almacenamiento y cómo finalmente afecta en el producto final. Pudiera ser un ejemplo. Modelos matemáticos, incluye microbiología predictiva, pudiera ser que usemos algún tipo de modelo matemático, y también pudiera ser encuestas a usuarios que se usen también en combinación con otras medidas de control, ¿ya? Dame un momentito. A ver. Vamos a ver qué. Chicos, todo lo que nosotros hacemos en la industria de alimentos, ya sea que seamos operarios, supervisores, jefes, gerentes, consultores, auditores, todo lo que decimos o no decimos, o hacemos o no hacemos, lo que decidimos, tiene un impacto, ¿ya? Tiene un impacto en los consumidores, en las personas, que podemos ser nosotros mismos, ¿ya? Así que conciencia a la hora de tomar decisiones, ¿sí? El desarrollo del plan HACCP, bueno, debemos validar las medidas de control y los límites críticos. Recuerda que el límite crítico es aquel límite que si lo sobrepaso, el producto ya no es seguro. Límite crítico puede ser una temperatura, tiempo, o ambas, temperatura y tiempo, el tamaño de una partícula, la presencia o ausencia de algún microorganismo patógeno, o cierta tolerancia de unidades formadoras de colonia de un microorganismo, ¿cierto? En un N de muestra, en un número de muestra, etc. ¿Ya? Entonces debemos asegurar que los límites críticos se apliquen plenamente en el caso que provengan de terceros. Eso era lo que les hablaba delante. O sea, si yo me baso en literatura, ¿sí? De alguna manera debo hacer la bajada a la realidad de mis instalaciones, ¿ya? Entonces, valido los elementos del plan HACCP, hago pruebas de funcionamiento y luego revalido en el caso de algún cambio, ¿cierto? Recordemos que por lo general digo porque, bueno, las normas GFCI lo indican, el plan HACCP se revisa mínimo una vez al año, ¿ya? Mínimo anualmente, y cada vez que hay cambios, ¿ya? Por lo tanto, muy probablemente tengamos que revalidar. Bien, un poco complementando con lo mismo, para el desarrollo del plan HACCP voy a usar información científica o técnica, experimentos propios dentro de la organización, modelos matemáticos y encuestas. Es súper común hacer estos experimentos dentro de la misma organización, por ejemplo, cuando validamos la capacidad de extracción de un equipo que lava o sopla, o por ejemplo, cuando también queremos demostrar que un equipo ATP, por ejemplo, el valor que nos entrega, cómo lo pudiéramos homologar a cierta contaminación microbiológica, etc. ¿Ya? Para el plan HACCP usamos información científica o técnica, y en la aplicación obtenemos los datos de condiciones normales de nuestra planta y, como bien les dije, revalidamos a través de la misma manera, ¿ya? Bien, recuerden que pueden ir escribiendo sus dudas. Yo voy corriendo aquí la imagen para poder ver lo que dice. Entonces, una vez establecidos los procedimientos de verificación y en la aplicación inicial del plan HACCP, hago pruebas de funcionamiento del proceso y demuestro que se puede lograr el control de manera sistemática en condiciones de producción. Ojo que la idea no es demostrarlo en condiciones perfectas. O sea, la idea es que
¿cómo te lo explico? La idea es que el PCC funcione cuando estamos apurados, cuando faltó la gente, ¿sí? En la condición más ahogada de la organización, ahí también, ahí con mayor razón tiene que funcionar el PCC, ¿ya? Puedo generar un plan de muestreo de materias primas, producto intermedio, productos ya terminados, del ambiente del proceso, ligándolo un poco también con lo que mencionaba Alberto. Hubo una pregunta que alguien hizo cuando Alberto terminó su presentación, mencionando que no había caso con la listeria. Seguramente el procedimiento de limpieza y sanitización, desconozco si la frecuencia, el método, las personas según los distintos turnos, el proceso de limpieza y sanitización no produce los resultados previstos. Y esto es una validación, demostrar que el proceso es capaz de replicar el resultado previsto. Por lo tanto, seguramente hay que replantear el procedimiento completo y validar, demostrar, ¿ya? Ahora, ojo, porque también a veces las validaciones las hacemos con un turno, y nosotros tenemos distintos turnos. Y la idea es que esto funcione en los 3 turnos si tienes 3 turnos, ¿sí? Bien, no sé cómo voy en hora, voy a mirar, ya, voy atrasada. Concepto y naturaleza de la validación. La validación implica medir el desempeño frente a un resultado objetivo de inocuidad alimentario deseado, con un nivel requerido de control de peligro, que implica medición del rendimiento frente a un resultado deseado de inocuidad de alimentos versus un nivel requerido del control del peligro. ¿Cuándo se lleva a cabo? En el momento en el que se diseña una medida de control o un sistema de inocuidad, o cuando los cambios indican la necesidad de revalidar. ¿Será capaz la medida de control de controlar el peligro? Esa es como la pregunta. O sea, ¿es mi procedimiento de limpieza y sanitización, hablando de un PPR, lo siento, ¿es mi procedimiento de limpieza y sanitización capaz de controlar, ¿cierto?, la listeria? ¿Sí? ¿Es capaz mi detector de metales de detectar las piezas comunes que pudieran caer o contaminar un alimento en esta planta? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿ya? Entonces aquí hice como una pregunta-respuesta de la validación propiamente tal de las medidas de control de los PCC. ¿Cuál es el objetivo de los límites críticos? Primero que todo, ¿para qué es un límite crítico? ¿Para qué? Para establecer si un punto crítico de control está bajo control. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago si no está bajo control? Bueno, nos brinda la información para decidir separar los productos aceptables de los no aceptables. Y lo más probable es que hayamos producido alimentos no inocuos, ¿ya? O de los cuales no tenemos la certeza de inocuidad. ¿Cómo debe ser el límite crítico? Puede ser cuantificable o también puede ser observable. ¿Y pudiera haber más de un límite crítico? Sí, ¿ya? Por ejemplo, los tratamientos térmicos suelen incluir límites críticos tanto de tiempo como de temperatura. Ahora, ¿es necesario validar, Camila? Porque así como ya lo estás contando, es más trabajo. Sí, es necesario. Ya debemos validar el plan HACCP en su totalidad y también cada PCC, ¿ya? Cada PCC debe estar validado. ¿Cómo lo hago? A través de métodos científicos. Se debe demostrar que son capaces de controlar los peligros a un nivel aceptable siempre que se apliquen adecuadamente. Como cuáles ya los hablamos: estudios propios, publicaciones existentes, reglamentos u orientaciones de autoridades, estudios realizados por terceros. ¿Sirve el histórico? Sí, pero siempre y cuando ese histórico sea bajo las condiciones, o sea, sea replicable a las condiciones que tienes hoy. Si las condiciones que tienes hoy son diferentes, yo lo pensaría. A lo mejor te sirve como un elemento, ¿sí? Puede ser que a lo mejor haya un nuevo patógeno. Puede ser que tengas un nuevo equipo, ¿sí? Puede ser que tengas otro personal. Ojo con el tema del histórico. Sí sirve, pero hay que
enmarcarlo en la actualidad, ¿ya? Flujo de la validación, me apuro un poco, disponer de la medida de control, tarea previa, decidir el enfoque o la combinación de enfoques, definir los parámetros y los criterios para poder decidir, diseñar el estudio de validación, es decir, bueno, ¿cómo vamos a validar? Ok, vamos a hacer una prueba acá en nuestras instalaciones, vamos a tomar también toda esta información, vamos a contar, no sé, con la ficha técnica del equipo, y todo esto, y vamos a también tomar un histórico de datos de cómo se comporta. Todo esto lo vamos a juntar, lo vamos a poner en un informe muy bonito, ¿sí? Y lo vamos a conservar. Si las no conformidades, si los reclamos de cliente o las tendencias o tus registros muestran que se te está desviando el proceso regularmente, yo revisaría, ¿ya? Analizo los resultados, documento y reviso la validación. Bueno, el uso de los límites críticos, algo mencionamos ya, ¿sí? Se deben especificar, establecer si un PCC está bajo control, estamos todos claros con eso, por lo que puede utilizarse para separar productos aceptables de productos inaceptables, ¿ya? A veces hay empresas que colocan límites operacionales. Los límites operacionales son límites más estrictos que los límites críticos con la finalidad de tomar decisiones antes, ¿ya? Y siempre válido, ¿ya? Válido que es capaz de generar los resultados previstos. La validación de los límites críticos, debemos obtener pruebas de que esas medidas de control se aplican adecuadamente y logran el resultado previsto, ¿ya? Estoy pensando, por ejemplo, en pesticidas, ¿sí? Bueno, a lo mejor el control lo tengo en el proveedor, el control lo tengo en la recepción de materia prima. Bueno, seguramente está basado en un plan de análisis, ¿sí? O certificados de conformidad. Eso es suficiente para demostrar que todo el volumen de compra y todos los lotes representados están dentro de los límites aceptables. Estoy pensando en el café, yo tomo mucho café. Bien. Ay, no sé por qué no me avanza. Ahí sí. Hacemos un informe de validación, ¿sí? En este informe colocamos, ¿cierto?, toda la información que ya recopilamos, el peligro, la medida de control, los criterios de decisión, la metodología de validación, ¿ya? Registro de recopilación de datos, las fuentes de donde sacamos la información, etc. Eso es bien importante, ¿ya? Y bueno, creo que lo logramos. Conclusiones, tenemos 5 enfoques de validación. Puedo devolverme a la lámina si alguien lo quiere revisar. Y la validación de los límites críticos es distinta a la validación del plan HACCP, ¿ya? Recuerda, vamos a tener los PCC por una parte y los límites de control para cada PCC, y por otra parte el plan HACCP en general con los 12 pasos. Y la validación, en ambos casos, va a confirmar si se logran los resultados, es decir, nos va a demostrar, nos va a dejar tranquilos que el diseño de nuestro HACCP o de nuestro PCC logra los resultados que necesitamos, que es un alimento inocuo o un proceso bajo control. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Tu ponencia muy valiosa para todos. Vamos con las preguntitas que nos han escrito por el chat. Bueno, no sé si Alberto también está por ahí y quiere participar conmigo. O Alberto, ya estás tomando 11. Acabo de despertar. Ya. Pucha, tuvo fome. No dije eso, sino que me había puesto un somnífero. No, mentira. Gracias, Cami, de veras. Pues el tema de validación es un tema no menor. Y no sé si te pasa a ti, pero la percepción mía, desde entrenamiento, desde auditorías, es que no hacemos buena validación, no Sí. validamos como corresponde, confundimos validación con verificación. Pasa mucho. Sí, O pasa. no sé si te pasa cuando uno pregunta, especialmente cuando uno hace auditorías, dice, oye, ¿validaste? Y te dicen, no, sí, validé, y te envían o te muestran el informe del análisis de laboratorio. Sí, solito. Validación. Eso en realidad no es la validación. O sea, es parte, puede Es ser parte. la validación. Sí. Sí.
Exactamente. Sí. Eso es un ejemplo muy, muy bueno. O sea, el hacer un análisis de laboratorio sirve para validar, sí, pero no por sí solo. O sea, la idea es que ese análisis demuestre algo. Entonces, ¿qué es lo que quieres demostrar? ¿Cómo, no sé, por ejemplo, cómo estaban los uniformes antes de lavar y después de lavar? Ya, ok. ¿Para qué? ¿Para establecer un procedimiento de lavado de uniforme? ¿O para demostrar que el protocolo de lavado está bien hecho? Y ahí es distinto. Por eso es que uno de repente espera un informe. ¿Cierto? O quizás no un informe, si no hay que predisponerse, pero de qué manera se concluye que ese análisis por sí solo es la validación. Y también ahí a lo mejor decirle a los niños que usen la guía 69 del Códex. Recuerden que hay una guía de validación. Ah, sí. ¿Sí? Eso era lo que les iba a compartir, sí. Eso, o no sé si te lo mando y lo mandan, porque no sé si el link que tengo está bien. Es la guía 69 del Códex, pero es que como que me lleva mi PDF. A ver. ¿Qué es esta? Esta es. Ya, a ver, voy a ver cómo mandarles el link. Ya, a ver, alguien estaba preguntando por ahí, el realizar análisis antes de pasar a la línea, la materia prima, y realizarlo a diferentes temperaturas o concentraciones, ¿sería válido? Uy, no, Candra, depende, no sé qué producto es el que ustedes fabrican, ¿sí? Referente, María Evita, referente a la actualización del código, del Códex 2020, ahora considera que debe realizar la validación de los PC. ¿Deberíamos contemplar ahora los PC de la misma manera que un PCC? Albert, ayúdame con esta pregunta, por favor. Recording in progress. En todos estos puntos que yo planteaba, tanto a nivel de clientes, de logística. Sí. Alguien está con el micrófono. Y eso hoy día es clave. Okay, estaba leyendo las preguntas, ¿sí? Dice acá, referente a la actualización del código de práctica, ahora se considera que se debe realizar validación de los PC. ¿Deberíamos contemplar ahora los PC de la misma manera que un PCC? O sea, es que el punto, PC te refieres a punto de control. El punto de control de igual manera busca controlar un peligro, ¿sí? Ahora, ya el Códex 2020 ya no trae el árbol de decisión, pero sí menciona que uno pudiera ayudarse de un árbol de decisión. Pero no sé, Alberto, si quieres complementar. Hay que mencionar ahí que en realidad no habla de PC, a no ser que me haya saltado esa parte. O sea, los principios generales de higiene no habla ahora de PC. Lo que sí, en el capítulo 1, menciona los niveles de control que podemos tener, que yo lo llamo la escalera de control, donde el nivel más alto es en el PCC. Y eso hay que validar. En específico lo que dice, y Camila lo mencionó, debemos validar el límite crítico. Obviamente el límite crítico se pone en función de la medida de control, por lo tanto valido la medida de control con el límite crítico. Ya. No sé si eso ahí a María Yolanda le ayuda. Dale, Cami, dale con las otras. Dice ahí, la validación del plan HACCP es de los 7 principios o de los 12 pasos. Es del plan HACCP completo. Cuando hablamos de plan HACCP, hablamos de todo. ¿Ya? Todo. Camila, por cierto, hay unas preguntas que están más arribita. Ya, sí. Había una de un PCC, de un tamiz, parece que está leyendo. Pero dale tú, Mayra, no hay problema. Jelly Milén nos escribe, un proceso de desinfección de materia prima y desinfección de equipos, ¿cómo se realizaría el estudio de validación? Proceso de desinfección de materia prima y equipos. De materia prima y equipos. Sí, o sea, hay que, primero es como, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Sí? Es tener claro eso, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Cero de algo o entre un rango? ¿Cuál es el resultado que quiero conseguir?
¿sí? Y teniendo ese resultado, bueno, yo digo, bueno, ¿cómo llega este producto? Porque me hablaron algo de materias primas, ¿cómo llega? Okay. Después de procesar o después de sanitizar, ¿cuál es el resultado que obtengo? Ok, ¿y obtengo el resultado que quise? Sí. Ok, ¿bajo qué condiciones? ¿Cuál cantidad de agua? ¿Qué cantidad de químico? ¿Con qué nivel de, no sé, si hay algún lavado, etcétera? ¿Ya? Eso es lo que yo pretendo demostrar con una validación. Y con la sanitización es lo mismo, sanitización de superficie, ¿ya? Ahora, ojo, que yo también debería validar la metodología, porque hay diferentes personas, perdón, yo les dije que tenía déficit de atención. Si hay diferentes personas que limpian, ¿sí? Entonces busquemos que en esa validación todas esas personas participen, porque a lo mejor a mí me dicen Camila limpia, y yo limpio así, y Alberto limpia así, y la Mayra limpia así, ¿cierto? Entonces, dentro de la validación de la limpieza, también debemos considerar el método. O sea, lo que nosotros queremos validar es que ese método va a generar los resultados previstos. ¿Cuál es el resultado previsto? Una superficie con X resultado, no sé, ausencia de listeria. Ese es el resultado que pretendo. Vale. Correcto. Luego nos escribe Carlos Ruiz. Te saluda. Hola Camila, un gusto conocerte. Nos escribe de Lima, Perú. Consulta si puedes ampliar lo de microbiología predictiva con tu expertise o causística que se ha presentado. Sí, en realidad la microbiología predictiva más bien es algo que lo realizan los laboratorios, pudiéramos analogarlo con la vida útil, ya por ejemplo de un alimento, cómo pueden ir descomponiendo el alimento a lo largo del tiempo, o el comportamiento de los microorganismos en bajo ciertas condiciones, ¿ya? A eso se refiere microbiología predictiva. Perfecto. Perdón, Alberto. Para complementar ahí, perdón, Mayra. Sí, no sé si Alberto quiere complementar. Hay modelos de crecimiento, desarrollo microbiano. Es parte de la microbiología predictiva. Es decir, hay ya modelos establecidos porque, recuerden, para bacterias especialmente, las bacterias crecen en una curva. Logarítmico, claro. Entonces, hay modelos para ciertas matrices de alimentos. Y hay software que simulan ese comportamiento. O sea, obviamente ya están cargadas, por ejemplo, características de la listeria para crecimiento en carne de vacuno o en carne mechada, por ejemplo, por decir una cosa. Entonces, la microbiología predictiva tiene que ver con que se desarrollaron los modelos bajo los parámetros del alimento y del microorganismo y de la curva de crecimiento para poder predecir si en ciertas condiciones crece o no, se desarrolla o no esa bacteria. Ya, eso tiene que ver con microbiología predictiva, aparte de lo que mencionaba también Camila. Luego nos escribe Shirley Suárez, comenta si tengo como punto de control el sabor de una materia prima, ¿cómo puedo validarlo? Si solo es monitoreo, ¿es sensorial o algún método químico? Así creo que leímos esta pregunta delante y parece que yo le preguntaba que no sabía cuál era su producto, tipo de proceso. Correcto. Shirley, si puedes, nos escribes en el chat para aclarar la pregunta. Luego, bueno, la de Sandra ya la respondieron, la validación del plan HACCP de 7 principios o 12 pasos. Luego, Heidi nos escribe, muchas gracias por compartir el conocimiento. Adriana Serrano, gracias Alberto y Camila, muy claras las ponencias. Me parece que ese era el que se quedaron. María Edita Yolanda, referente a la actualización del Código de Práctica del HACCP 2020. Ahora se considera que se debe realizar la validación de los puntos de control. Deberíamos contemplar. Sí, eso se lo respondimos, sí. ¿Sí? Sí. Correcto. Entonces, Candra Claudette, el realizar análisis antes de pasar a línea de materia prima y realizarlo a diferentes temperaturas o concentraciones sería válido. Análisis antes de pasar a línea la materia prima y realizarlos a diferentes temperaturas y concentraciones sería válido para planta de jugo. Ah, sí, porque después respondió. Sí, claro.
Sí, correcto, puse pulpas y jugo. Luego nos escribe Heidi Gómez. El punto crítico de control es indicado en el tamiz de un molino para prevenir la contaminación por materia extraña. ¿Qué recomendaciones me podrías brindar para realizar la validación de este punto crítico de control? Gracias. Los productos son polvos secos. Y primero que todo, el diámetro del tamiz, ¿ya? O sea, primero, antes del diámetro, el diseño higiénico, ¿ya? Porque voy a tomarme de lo que habló Alberto. Me ha tocado ir a auditar empresas de productos en polvo, ¿ya? Donde efectivamente el punto crítico es el tamiz, y he visto unos tamices que en el fondo pretenden controlar un peligro, pero a la vez son un peligro. ¿Ya? Es decir, que están soldados o mal soldados, o están martillados o apernados, o en su defecto incluso mal, porque se están desprendiendo. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? El asegurarnos que el tamiz es idóneo, ¿ya? Es adecuado. Después el tamaño del diámetro del tamiz, ¿sí? Y luego, bueno, establecer cuál es el peligro. Generalmente colocamos que el peligro es tener el producto contaminado con una partícula superior a 7 milímetros, y nos basamos en el estudio de la FDA. O bien, si hay un requisito de cliente más específico, a veces colocamos el límite, el requisito de cliente. Entonces, lo que tengo que demostrar es que el tamiz, en condiciones normales de operación, incluso en las condiciones exigidas, ¿ya? Cuando estamos con una producción súper alta, es capaz de retener, ¿cierto?, estos contaminantes externos, ¿ya? Que son superiores a 7 milímetros, ¿cierto? Si es que ese fue el límite crítico que puse, que son dentro del diámetro que está establecido del tamiz, ¿ya? Pero ojo con considerar las piezas que pudieran haber en mi instalación y las que pudieran venir desde el proveedor, ¿sí? Eso. Gracias, Camila. Luego nos escribe Sandra Lucero. Bueno, es una consulta que ya realizaron. La validación del plan HACCP es de 7 principios o 12 pasos. Luego, bueno, nos consultan por link de asistencia, en un momento lo vamos a brindar. José Carlos escribe excelentes explicaciones, muchas gracias. Shirley nos comenta que era de pescado su consulta. A ver, un segundo para leer la consulta de Shirley. Si tengo como punto de control el sabor de una materia prima, ¿cómo puedo validarlo? Si solo es monitoreo sensorial o algún método químico. Esto es para pescado. Si existe un método químico, lo desconozco. Y si fuera sensorial, que es cualitativo, habría que llevarlo a algún tipo de escala. Y ojalá los monitores tengan la calificación para poder hacer esa prueba. No sé, Alberto, si tú sabes si existe algún método químico sensorial. No. Es que estoy pensando ahí qué peligro. Ya no. Estoy pensando en qué peligro sería, porque podría ser. Sería más como a lo mejor de calidad, no sé. Claro, el tema de calidad, recuerden, ojo, que las validaciones, la guía que mencionábamos, la guía 69, es para medidas de control, inocuidad. Entonces, los enfoques puede que no nos sirva para calidad, es decir, para validar procesos. Entonces, para validar procesos debiera ocupar otros enfoques, por ejemplo, capacidad de proceso, el CP o el CPK. Entonces, es un poquito distinto ahí. Va a depender, por eso estoy pensando ahí que podría ser el peligro que tendría que, con el sabor de una materia prima, la medida de control cuál sería y el peligro cuál sería. Entonces, ahí un poco, para saber un poco más y decir, ¿sabes qué? ¿Podrías usar este enfoque para validar? Claro, nos falta un poquito más de información. Bueno, ahí algunos se están despidiendo, están agradeciendo. Muchas gracias. Sí, muchos agradecen la ponencia. Nos escribe también Sandra Lucero si existen cursos de evaluación sensorial y si hay para pescados una norma cubana de evaluación sensorial. Okay. Sí, bueno, hay personas de toda Latinoamérica. Perdón
el chilenismo de repente, pero efectivamente en cada país también hay legislación, hay información, hay bases bibliográficas y es sumamente importante poder tenerla de respaldo, ¿ya? Recuerden que estaba dentro de la ponencia también eso. Ya no hay más consultas. Muchas gracias Camila, muchas gracias Alberto. Como comentan, muy buena la jornada, muy valiosa también y útil para todos los profesionales de alimentos. Estoy enviando por el chat el link de asistencia. Voy a también dejarles el link donde va a estar la ponencia de ahora. Todavía no están cargadas debido a que recién las estamos culminando, pero en estos días vamos a subirlas. Aquí también se encuentran otros seminarios de webinars pasados, ¿sí? Listo, gracias a todos. Gracias Camila y un gusto de verte y nos vemos en otras instancias. Vale. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.